Bueno, Álvaro Notario Sánchez es historiador del arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. En 2013 ha sido premio extraordinario de fin de carrera y premio nacional de fin de carrera de educación universitaria, con máster en estudios avanzados de museos y patrimonio histórico-artístico por la Universidad Complutense de Madrid en 2015. Además, cuenta con estudios complementarios en educación de museos y en community management. A lo largo de su trayectoria ha realizado varias prácticas formativas, entre las cuales la del Museo Nacional de Artes Decorativas, y además ha disfrutado de varias becas. Desde octubre de 2017 disfruta de la beca de formación de profesorado universitario del Ministerio de Educación en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, vamos a introducir su comunicación, que se titula Los museos españoles en tiempos de la Segunda República. Gracias. Gracias por la presentación y bueno, me sumo también a los agradecimientos a la coordinación por esta acogida. Bueno, en mi caso no voy a hablar de ningún museo en concreto, sino que pretendo hacer una panorámica general de lo que ocurre con los museos españoles en este periodo de la Segunda República, con la pretensión fundamentalmente de generar una serie de reflexiones en torno al tema, porque yo creo que la imagen que tenemos todos en la Segunda República y la gestión que se hizo por parte del Gobierno tiene que ver sobre todo con las políticas de salvamento que tienen lugar en el periodo republicano de la Guerra Civil, del 36 al 39. Sin embargo, creo que hay que poner de manifiesto, como ya están haciendo investigadores de la talla de María Bolaños o de Miquel Cabañas, de todas las políticas proactivas que se llevan a cabo durante los años de paz, muy convulsos igual, con muchos cambios de gobierno, entre el 31 y el 36. Y en eso es en lo que me quiero centrar. Entonces, un poco la idea va a ser distribuir estos pocos minutos para hablar de la importancia de la intelectualidad en la República, que asentó las bases de este programa político versado en torno a la democratización cultural, unas breves pinceladas en torno a la legislación republicana en temas de patrimonio y luego, fundamentalmente, pues hablar de estas dos grandes campos, ¿no? Por un lado, los museos que son, es decir, museos que nacen en la República y que también fueron transformados en la República y que todavía vemos en estos días, y sin embargo también esa otra parte de museos efímeros, de museos que se quedaron algunos en el papel y otros pues murieron con el estallido de la guerra, ¿no? Guerra que como digo, pues conocemos muy bien pues, de la mano de Álvarez Llopera o de Colorado Castellari, entre otros, ¿no? Ricardo de Urueta, ya se habla mucho de él, pero junto a él podemos hablar también de todo este panorama de escritores, artistas que gestan la República, pues entre otros lugares en el Ateneo de Madrid, ¿no? No sé si veis ahí a Manuel Azaña. Arturo Souto decía de él que era un escritor perdido en política, ¿no? Junto a Valle Inclán, Clara Campoamor, personalidades todas que pertenecen a un mundo bastante ajeno a la política a priori y que ocuparon lugares de importancia en el tema de la cultura, de los museos, ¿no? Valle Inclán llegó a ocupar en el año 32-33 la dirección del Museo de Tapices de Aranjuez, por ejemplo, y luego ya pues como cargos un poco más honoríficos, todos recordáis Picasso como director del Museo del Prado de la Guerra, Alberti del Museo del Romanticismo, entre otros, ¿no? O Juan de la Encina, por ejemplo, del Museo de Arte Moderno. Y yo creo que también la situación, o sea, poner a España en el mapa de la pompa museística, ¿no? Tuvo lugar en el año 34 con la ya mencionada Conferencia Internacional, ¿no? Algo que nos situó en la vanguardia. En cuanto a la legislación republicana, pues simplemente nada, matizar un poco pues cómo en la Constitución del 31 ya se pone de manifiesto esa importancia del patrimonio y de los valores artísticos. La gratuidad de los museos iba muy en la línea de esta idea de la República como democratizadora de la cultura y llevarla a todos los niveles, las misiones pedagógicas de las que luego hablaremos un poco. Los nuevos patronatos que supusieron la modernización y la actualización de muchos de ellos, el Prado, el Museo de Arte Moderno, el Sorolla, etc.
Y luego las dos principales leyes. Por un lado, la de Patrimonio de la República, que planteaba por primera vez qué pasaba con los palacios reales cuando ya no había reyes. Y por otro lado, la ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional del 13 de mayo del 33, que ya asentaba las bases fundamentalmente pues, de toda la protección del patrimonio, heredera hoy todavía la ley actual de Patrimonio Histórico-Artístico, ¿no? Y ya pues avanzamos un poco en estos dos campos que hablaba. Por un lado, los museos que se crearon en la República, cada uno tiene una casuística concreta. Por ejemplo, el Sorolla, que se inaugura en el 32, no es un proyecto eminentemente republicano, tiene que ver con la donación, ¿no? Pero bueno, sí que se funda en los años republicanos, hay que decirlo así. El proyecto de artes decorativas, del que ya nos han hablado antes, bueno, pues con esa pretensión de llevarlo al Palacio Real, que a mí me parece pues como, no sé qué hubiera pasado, ¿no?, si el Museo de Artes Decorativas se hubiera llevado al Palacio Real finalmente, ¿no? Lo mismo ocurre con esa unión de los museos. Ayer nos hablaban ya de los 4 museos que existían de los ejércitos y que no olvidemos que Manuel Azaña fue ministro de Guerra en estos años, del 31 al 33, y detrás de él está esta reunificación de los museos en el antiguo Museo de Artillería. Y bueno, pues todavía somos herederos un poco de esta unificación. Junto a ello, pues los proyectos de los que también hemos hablado de Luis Moya con Álvarez Osorio, de reformulación y de ampliación, con obras en cuanto, por ejemplo, a la calefacción, en el Museo Arqueológico Nacional. Muchos de ellos, como también ha dicho Ana Azor, pues no se llevaron a cabo por el estallido de la guerra. Y, por supuesto, pues el proyecto, yo creo que uno de los proyectos estelares de Ricardo de Urueta, personalmente, fue la rehabilitación del Colegio San Gregorio y, sobre todo, la reformulación del Museo Nacional de Escultura, que hasta entonces no era Museo Nacional, ¿no? Era un museo provincial más y que se suma a esa categoría, con los planos de Luis Moya, etc. En el plano de los museos, que no son los que actualmente conocemos como estatales, o sea, los regionales, provinciales, etc., también hay muchos cambios. Por ejemplo, el Museo Arqueológico de Alicante surge en este momento, como hoy lo conocemos. Lo mismo ocurre en Cataluña, sobre todo es una edad brillante para los museos catalanes. El Museo de Artes Decorativas de Barcelona surge en el Palacio de Pedralbes en ese momento, luego ya se adscribe al Museo del Diseño que conocemos hoy. Lo mismo pasa con el Museo de San Sebastián, que adquiere su nombre de Museo de San Telmo actualmente por esa nueva adquisición del edificio del Convento de Santo Domingo, o la inauguración del Museo de Cáceres, que hasta entonces estaba en el Instituto y que la República, pues eso, igual Marcelino Domingo decide en esas visitas que hacían, pues que era un museo que necesitaba un edificio nuevo y alquilan a los duques de Fernán Núñez en la Casa de las Veletas, donde hoy todavía se encuentra, ¿no? Lo mismo con el Museo de Arte de Cataluña, que adquiere su sede actual en la República, o el Museo Provincial de Toledo, el Museo de Santa Cruz, que en el año 35 pasa a ocupar el Hospital de Santa Cruz. Y bueno, pues también un poco el papel de la mujer en la República, ¿no? La directora Concepción Blanco fue la primera directora de museos andaluces en la República y no lo tengo muy claro, pero yo creo que fue la primera directora de museos en España. Lo mismo ocurre con esa otra parte de la que decía, ¿no?, los museos que fueron esos proyectos efímeros que duran el lapso de tiempo de la República. Quizás el más ambicioso y el que respondía al discurso más republicano, por esto que decía de la democratización cultural, de llevar la educación y los museos a todos los rincones del mundo, de España en este caso concreto, pues es este museo circulante dentro de las misiones pedagógicas al amparo de la Institución Libre de Enseñanza, con estas réplicas que todos habéis visto ya en estas fotografías de los cuadros del Museo del Prado que copió Goya y otros, ¿no? También proyectos arquitectónicos para el Museo de Arte Moderno, que finalmente tampoco se hicieron. Veis aquí de los 13 proyectos que se presentan en el año 33, los 2 Accessit y el proyecto ganador de García Mercadal. Y lo mismo con el ya mencionado también Museo del Pueblo Español, que pretendía, bueno, es un proyecto también que sí que se firma el decreto en el año 34, pero que para ocuparse en el Palacio de Godoy, y que finalmente, pues bueno, pues queda también en el papel, ¿no? Porque en el 36 se iba a inaugurar y hasta los años 40 pues no se inaugura. Luego, como precedente el Museo del Traje y heredero de la exposición del traje regional histórico de Luis de Hoyos, del 25.
Y bueno, por último, pues esta musealización de palacios reales. Claro, de repente nos encontramos con un montón de palacios reales que ya no tienen reyes, y la República desde el momento primero decide habitarlos y convertirlos en museos, ¿no? Aquí veis en esta foto toda la planta del gobierno provisional, como dice en la cita, en el pie de página, en el que ha de ser el sucesivo Palacio de Museos Nacionales. O sea, eso tenían muy claro. Lo mismo en el 33, abren en esta foto que no se ve absolutamente nada. Es una de las salas, imaginaos, ¿no?, de tapices del Museo de Tapices de Aranjuez, del que dije antes que Valle Inclán sería su director. Y bueno, pues estas noticias también, por ejemplo, de abril del 32, en el que ya se dice que costará 2 pesetas entrar al Palacio Real, se podrán visitar las habitaciones de los reyes y los domingos incluso era gratuito, ¿no? Ya sabéis, esta idea bueno, muy actual, como esto de crear un circuito pues, muy turístico, ¿no?, de visitar los reales sitios ya musealizados, ¿no? El proyecto, yo creo, estelar del patrimonio de la República. Todavía hoy, heredero, tenemos al proyecto futuro del Museo de Colecciones Reales, para este museo del coche y del arte popular, del que hablé el año pasado en el Foro de Lisboa, y que, bueno, pues finalmente tampoco se hizo. Sí que se llevó por delante las caballerizas alfonsinas, pero finalmente pues nada de este proyecto tuvo lugar. Y bueno, pues ya para terminar, reivindicar esta imagen, ¿no?, que todo el mundo tiene en la mente, muy potenciada en los años 80 por Álvarez Lopera, sobre todo, de la recuperación de las políticas de salvamento, un poco pues eliminando ese mensaje que se había dado en la época de Franco de que los republicanos rompieron, destrozaron, ¿no? Y eso está muy bien, ya está muy dicho. Entonces, por eso el mensaje que yo quería transmitir hoy es que la política de la República en cuanto a los museos no solamente fue esto, que evidentemente lo fue, sino que hubo una política proactiva durante los años, como decía, un poco de paz, que no fueron tanto de paz porque fueron muy convulsos, pero muy interesantes en cuanto a los museos, ¿no? Y por mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias.